Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes, hermanos, y es un gusto poder compartir de la palabra de Dios. Ha sido algo especial para mí poder acompañar en estos mensajes y hoy quisiera compartir un mensaje que espero pueda resaltar la esperanza que debe haber en el corazón de cada uno de aquellos que amamos a Dios y que creemos en sus promesas y confiamos en su palabra. Este mensaje lleva por título Ciudadanos del Reino y es parte de los mensajes de esperanza que queremos que haya para la vida de cada uno de ustedes. Si Dios les está invitando para servirle, si Dios les invita a ser fieles, si Dios les invita a servir a los demás, ojalá que podamos responder ante Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Quiero invitarles para que busquemos en la Biblia el libro de Génesis capítulo 50. Libro de Génesis capítulo 50, y allí quiero compartirles un relato que es una historia de uno de los personajes que sin duda son destacados en la palabra de Dios por su fidelidad al Señor. Génesis capítulo 50. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Un día José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Es el final del relato del libro de Génesis. Y allí se cierra un capítulo muy importante de la historia del pueblo de Israel. Y entre los eventos que allí se mencionan, destaca la persona de José. José reúne a sus hermanos, reúne a su familia y les dice: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar. Él los va a llevar a esa tierra que Él ha prometido. Y cuando esto ocurra, cuando esto se cumpla, yo no quiero que mis huesos se queden aquí. Yo quiero ser parte de esa promesa. Quiero pedirles que lleven mis huesos y vayan también hacia allá. Estimados hermanos, yo he admirado el personaje bíblico de José por muchos motivos. Y hoy quisiera que en este relato nosotros podamos resaltar uno más de los rasgos positivos que hubo en la vida de José. Miren, yo quiero que veamos también ahora un antecedente en la historia de este personaje bíblico. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, el versículo número 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Aquí hay un primer punto que quisiera que podamos nosotros resaltar, hermano. A José le tocó vivir y le tocó crecer en un ambiente que tenía muchas ventajas, que tenía muchas bendiciones, pero también no era el ambiente ideal ni estaba exento de peligros y de desventajas. Dice que José tenía 17 años. Hermanos, a la edad de 17 años, muchos de los jóvenes pueden recibir influencias que van a moldear su carácter, que van a moldear su vida, que les van a impulsar a tomar decisiones. Y muchas veces a esa edad los muchachos reciben influencia de sus amigos que no son buenas.
reciben influencia de los medios de comunicación que no son buenas. Ven cómo viven los demás muchachos y quieren hacer lo mismo que ellos hacen. Ven cómo se comportan, a dónde van, cómo visten, cómo comen, cómo hablan. Y los jóvenes pueden tener la tendencia de hacer lo mismo que hacen los demás. A la edad de 17 años, estimados hermanos, amigos, la vida de una persona puede recibir mucha influencia acerca de cómo voy a actuar, cómo voy a vivir, qué decisiones voy a tomar. 17 años tenía José. Y dice el relato bíblico que él estaba junto con sus hermanos. Pero tristemente ustedes saben, la familia de José distaba mucho de ser una familia ejemplar, de ser una familia ideal. Para comenzar, en lugar de una madre, había 4. Jacob se había casado con 4 mujeres. Tenía las 2 hermanas y aparte las siervas que habían sido de ellas. Así que en realidad en esa familia había bastantes motivos para que hubiera problemas. Y aquí dice que cuando José estaba con ellos, dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. ¿Cómo habrá sido la vida de estos hermanos de José? Que lo que ellos hacían, la gente pronto se daba cuenta y decían, pues miren los hijos de Jacob, miren cómo viven, miren lo que hacen. Y José, yo imagino que con buena intención, iba con su padre y le contaba lo que sus hermanos estaban haciendo. Así que esto ya trajo un problema a la vida de José. Estar viviendo con sus hermanos en un ambiente que no era el ideal, con esos problemas familiares, ya implicaba una dificultad extra. Tal vez, estimado hermano, estimado amigo, a alguno nos haya tocado crecer en un buen hogar. Gloria a Dios por eso. Padres creyentes, padres temerosos de Dios, padres que nos inculcaron buenos valores. Gloria a Dios si esa ha sido la experiencia. Pero tal vez algunos han tenido que crecer en medio de adversidades, con padres que no solamente tal vez no les dieron el apoyo que requerían o el ejemplo que se necesitaba. Pero allí como José, miren, nosotros podemos decidir ser fieles aún a pesar de las circunstancias y de la familia que nos haya tocado y que no sean fieles todos a Dios. Dice el versículo que sigue, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos otro problema. Ya había un favoritismo muy marcado en esa familia. Y ahora que el padre no solamente amaba más a un hijo, sino que lo demostraba delante de los demás, esto trajo serios problemas para la familia. Israel amaba a José. Le hizo una túnica que lo hacía diferente y que mostraba que había un favoritismo hacia ese hermano. Dice el siguiente versículo, Génesis 37:4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo trajo esto serias consecuencias? Yo quisiera invitar, estimados hermanos, si por algún motivo en tu familia hubiera algún problema, pide a Dios, sigue rogando a Dios que te dé sabiduría para resolverlo de la mejor manera. Si eres padre, que Dios te dé sabiduría para tratar de la mejor manera a tus hijos, con un equilibrio, con una imparcialidad, con un amor hacia todos. Si eres hijo, que te dé la sabiduría para tratar bien con tus hermanos, que no haya divisiones, porque cuántos hogares están padeciendo actualmente, porque los hermanos no se llevan bien, porque entre los padres no hay armonía, porque hay problemas entre ellos. Ojalá, hermanos, que nosotros como familias procuremos seguir el modelo divino para que nuestros hogares puedan ser, como se ha dicho, un pequeño cielo aquí en la tierra. Pero con José no era así.
tenía problemas. Dice que sus hermanos se portaban mal, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aún peor, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Y cuando esto ocurre, dice que los hermanos aún lo aborrecieron más a causa de su sueño y a causa de sus palabras. Cuando esto ocurrió, hermanos, ustedes conocen el relato. José tuvo que pasar por la difícil experiencia de ser arrebatado de la seguridad de una familia, del calor de un hogar, para ser vendido como esclavo a una tierra extraña, con una cultura diferente, con una religión diferente, con un idioma diferente, lejos de su familia. Imaginen la angustia de este joven mientras iba siendo llevado al nuevo lugar donde tendría que pasar ahora su vida. Imaginen la angustia de su padre cuando vienen los hermanos y le dicen, ¿reconoces si esta es la ropa de tu hijo? Y saber que ahora su vida había cambiado completamente y que él se enfrentaba a un destino que era desconocido para él. Por un momento, José llegó a caer presa de la agonía, de la angustia, de la desesperación. Y él decía, ¿qué va a pasar ahora conmigo? Se encontraba desesperado por esa situación que ahora estaba viviendo, pero en medio de esas circunstancias adversas que él estaba viviendo, él tomó una decisión que marcó un destino completamente distinto en su vida. Él tomó la decisión que iba a ser fiel a Dios, viniera lo que viniera. Es cierto, José tenía también defectos en su vida. José tenía defectos en su carácter. Pero estas pruebas que Dios estaba permitiendo que ahora llegaran hacia él, iban a ser también una oportunidad para que la vida de José fuera diferente. A través de esas pruebas, el Señor deseaba moldearlo y prepararlo para la experiencia que él tendría que enfrentar como líder de una gran nación, de una nación poderosa como era Egipto. Hoy yo te quiero preguntar, hermano, hermana, amigo que me escuchas, si un día Dios permite que lleguen pruebas a tu vida, tú puedes caer en la desesperación o puedes quejarte, puedes perder la fe, pero también tienes la oportunidad de aferrarte más firmemente a Dios y decir, Señor, si tú estás permitiendo que esto llegue a mi vida, ayúdame a entender cuál es el motivo. Ayúdame a entender para qué permites que esto ocurra. Y permíteme ser fiel a ti y que de estas lecciones duras que estoy viviendo pueda salir aún más calificado para servirte de una mejor manera. Y José tomó esa decisión. Pronto vemos en la escritura que cuando él llegó para ser siervo de Potifar, dice la escritura que aquel hombre se dio cuenta que Jehová estaba con José. Y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Pero aún en la prosperidad, aún en la fidelidad, el Señor permitió una prueba más. La esposa de Potifar lo acusó falsamente y José fue a dar a la cárcel. Cualquiera pudiera haber pensado, pues esto me demuestra que no vale la pena ser fiel. He sido fiel y miren lo que tengo ahora como consecuencia, estoy en la cárcel. Pero, estimados hermanos, aún allí Dios deseaba enseñarle otras lecciones a José. Dios quería permitir que ciertas circunstancias ocurrieran porque tenía un propósito claro para la vida de este siervo suyo. Si en este momento, mi hermano, mi amigo, el Señor ha permitido que llegue alguna prueba a tu vida, ojalá que también puedas firmemente tomarte de la mano de Dios. Puedas decidir ser fiel a Él. Puedas decirle, Señor, yo no entiendo por qué, pero permíteme ser fiel a ti
a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo en mi vida. Y allí en la cárcel, José tuvo que aprender otras lecciones de fidelidad a Dios. Pero también allí dice el relato bíblico que el encargado de la cárcel vio que Dios estaba con José y que el Señor lo prosperaba. Y también este hombre puso en manos de José toda la administración de la cárcel porque veía que José era un hombre íntegro, un hombre fiel y un hombre que era dirigido por Dios. En las diferentes circunstancias donde Dios te coloque, estimado hermano, también que puedas ser fiel, que puedas demostrar con tus acciones el Dios en quien tú confías, el Dios a quien tú sirves. Y cómo de aquel lugar aparentemente sin esperanza, estando ya condenado a pasar el resto de su vida en una cárcel, Dios tiene a bien sacar de allí a José y ahora lo lleva al palacio de Faraón para ser el principal consejero, el principal líder, el gobernante después de Faraón. Y el mismo Faraón declara, ¿acaso encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Pero hay algo, hermanos, que yo quiero que podamos en esta hora reflexionar. Ya vimos un poco de la vida de José, de la experiencia de este hombre. Y quiero que volvamos una vez más al capítulo 50 de Génesis, a los últimos días de la vida de José. Y que allí podamos nosotros extraer lecciones para lo que será tu vida y para lo que será también mi vida. Dice, leyendo una vez más, Génesis 50, 24. Un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Miren, hermanos, yo quiero que pensemos en lo siguiente, que reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuántos años tenía José cuando fue separado de su familia para ser llevado a Egipto? La escritura nos dice que tenía 17 años. Y cuando José muere, dice la escritura que José tenía 110 años. Entonces, si sacamos allí una cuenta, nos daremos, llegaremos a la conclusión que José vivió en Egipto por 93 años en total. Imagínense 93 años en total. A mí me tocó vivir durante cerca de 20 años en un lugar de aquí de mi país, México. Cerca de 20 años. Y yo ya estaba acostumbrado a la comida de ese lugar. Yo estaba acostumbrado a la manera como hablaban las personas en ese lugar. Yo estaba acostumbrado al clima de ese lugar. Es más, yo ya me sentía como que era parte de la población de allí. Yo sentía que ya allí pertenecía. Pero de pronto tuve que salir de allí. Ahora, imaginen, José pasó 93 años de su vida en Egipto. ¿Saben que en 93 años la gente prácticamente pierde lo que fue su anterior vida y ahora él asume la nueva cultura? Yo he conocido personas que viajan de un país a otro y de pronto ya cuando están sometidos, cuando están acostumbrados, cuando convivieron mucho con las personas de ese otro país, ya se les hace más fácil hablar ese idioma, ya tienen las costumbres de esas personas, ya hablan como ellos hablan, ya se quieren vestir como ellos se visten, ya actúan como actúan ellos, ya se sienten ciudadanos plenamente de ese país. Muchos incluso adquieren la nacionalidad. Pero miren, cuando llegó José a Egipto,
Él llegó a un país donde había la tecnología avanzada, donde había una cultura impresionante, donde había ciencia muy destacada, donde había una religión muy atrayente. Y a pesar de que todo podía haber servido para que José se sintiera comprometido con esa nación, para que José se sintiera parte de esa nación, porque incluso su nombre fue cambiado para ponerle un nombre egipcio. A su esposa era una mujer egipcia, pero a pesar de todo lo que rodeaba a José, él tenía bien claro que no era egipcio. Él sabía muy bien que era ciudadano del pueblo de Dios. Y cuando él está, después de todos estos años, cerca de morir, él bien podía haber dicho: familia, yo les pido que hagan ahora un monumento en honor a mí. Que en Egipto se me reconozca como un gran líder, como un héroe nacional. Pero al contrario de eso, cuando José estaba por morir, él quiso demostrarle a su familia cuál era su esperanza, cuál era su anhelo. Y él les dijo: yo voy a morir, pero Dios ciertamente va a visitarlos. Dios va a venir con ustedes. Dios habrá de escuchar su clamor. Y Él los va a subir de esta tierra, los va a llevar de aquí donde se encuentran a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios va a venir. El Señor va a cumplir su promesa. Él vendrá por ustedes, por su pueblo, y los va a llevar de aquí a la tierra que Él prometió que los llevaría. Y añadió José algo: Dios ciertamente los va a visitar. Y cuando esto ocurra, yo quiero pedirles, quiero que también mis huesos se los lleven de aquí. Yo no quiero que queden aquí. Yo quiero ser parte del cumplimiento de esa promesa de ir a la tierra que Dios ha prometido. Estimados hermanos, yo me lleno de asombro cuando leo esta declaración de José, porque es una invitación para ustedes, es una invitación para mí, que si bien nos sentimos contentos y orgullosos de ser parte de un país, de una nación, de poder visitar diferentes lugares y ver lo hermoso que son, Dios quiere que nosotros no olvidemos la hermosa promesa que tiene para cada uno de nosotros. Que nosotros también podemos decir, como lo dijo José: Dios ciertamente va a visitarlos. El Señor ciertamente vendrá para llevar a su pueblo a la tierra que prometió a los hombres y mujeres fieles del pasado. Y cuando esto ocurra, dijo José, yo no quiero que mis huesos se queden aquí. Yo quiero ser parte de esa promesa. Yo quiero que el Señor pueda llevarme para ser parte de su pueblo, para gozar del cumplimiento de lo que Él ha prometido para aquellos que le aman. Estimados hermanos, estimados amigos, en esta hora yo quiero invitarlos que nosotros tengamos en mente esas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice la Escritura que el Señor prometió: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy para preparar un lugar para ustedes. Y cuando se haya preparado, vendré otra vez. Y los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa había en el corazón de José, que a pesar de lo que él podía ver en ese momento, de la gloria, de la grandeza, de la riqueza de Egipto, él no tuvo eso como algo muy valioso, sino que él puso sus ojos en las promesas que Dios tenía para su pueblo. Estimado hermano, estimado amigo, un día el Señor habrá de venir y ese día está muy próximo. Y Él quiere que esas promesas puedan cumplirse en tu vida y en mi vida. Él vendrá a buscar a sus hijos. Él vendrá a buscar a su pueblo.
Él vendrá a buscar a aquellos que pudieron ser fieles a Él en medio de todas las circunstancias adversas. En esta hora yo quiero invitarles, estimados, que podamos decirle al Señor, Señor, yo confío en tus promesas. Yo espero tus promesas. Esa esperanza quiero que sea mía también. Ayúdame a permanecer fiel a ti. Hoy que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser también un ciudadano del reino de los cielos. Que Dios nos permita ser fieles a Él, mantener esas promesas en nuestro corazón y que un día muy pronto podamos ver que son una realidad. Dios les bendiga.